Bueno, vamos a hablar de glomerulonefritis rápidamente evolutiva. Para ello vamos a presentar un caso clínico que realmente para mí fue ciertamente problemático en su diagnóstico y bueno, después también en su tratamiento. La idea de presentar pacientes y a la vez poder desarrollar un tema nos viene a todos muy bien, porque desarrollamos el tema y de paso esto va a quedar subido en Facimed, así lo tenemos todos los que queramos escucharlo. Bueno, les cuento, este es un señor de 59 años, que me fue derivado a mí el día 25/9 del año pasado, porque presentaba deterioro de la función renal, sin ningún antecedente de enfermedad nefrourológica conocida, y lo único que me había relatado que hacía 8 a 10 meses, él iba al gimnasio y tuvo que suspender porque tenía intensas mialgias, que por otro lado desaparecieron, no tuvo más mialgia. Antecedentes familiares, la madre hipertensa, antecedentes personales, hipertensión arterial desde hacía 5 años, en tratamiento con losartán y amlodipina. También tomaba por indicación del cardiólogo aspirineta, atorvastatin, y traía a la consulta un mapa con valores aceptables de presión arterial. Era un ex tabaquista que había dejado hacía 5 meses, pero había fumado durante 35 años, de 10 a 20 cigarrillos por día, comía con sal y siempre había hecho actividad física hasta que empezó con las mialgias que tuvo que suspender. Traía un ecodoppler carotidio que era normal, un ecocardiograma que tenía una leve hipertrofia del septum, una aurícula izquierda algo agrandada, y un patrón de relajación prolongado. El 8/9 me viene a la consulta con 2.4 de creatinina, una urea de 0,77, un hematocrito de 40, con una hemoglobina de 13, las hormonas, las enzimas hepáticas normales, un colesterol de 256, y un triglicérido de 439 con un PSA normal. En la ecografía lo primero que me llamó la atención era que tenía un riñón en herradura con múltiples quistes renales, y el índice de masa corporal era de 27 con un peso de 79 kilos, la presión estaba normal y le indico dieta hipoproteica e hiposódica con la nutricionista. Le voy pidiendo algunos datos que me interesaban, como por ejemplo la serología para hepatitis B, hepatitis C y HIV. La creatinina en la segunda consulta estaba en 2.1, el hematocrito en 37%, la eritro era de 55, la urea de 64, me trae un proteinograma por electroforesis que era normal, le había solicitado yo cadenas livianas en orina que era negativa, mientras tenía una proteinuria 3 cruces con un sedimento de 6 glóbulos rojos por campo. El clearance era de 60 y la proteinuria era de 4.5 gramos, con 3 glóbulos rojos por campo en el sedimento urinario. Bueno, en ese momento empiezo a pensar si había que hacerle una biopsia renal o no, tratando siempre de no hacerle la biopsia, porque tenía un paciente con un riñón en herradura, con múltiples quistes, tenía el antecedente de hipertensión arterial, con órgano blanco comprometido, que tenía cruces arterios-venosas en el fondo de ojo, arterias adelgazadas, tenía leve hipertrofia del septum ventricular, así que esto a mí me hace pensar, digo, bueno, este paciente no va a ser que tenga una nefroangioesclerosis, lo único que me llamaba la atención es que la proteinuria era un poco alta y aparecían esos 3 glóbulos rojos por campos y 6 en el sedimento anterior. Bueno, yo decido esperar,
hablo con el ecografista a ver cómo era posible hacer una biopsia con tantos quistes renales, así que finalmente en el mes de diciembre tomo la decisión de hacer una biopsia renal. A ese momento la creatinina seguía en 2, no había aumentado en los últimos 3 meses, las transaminasas estaban normales, con un colesterol de 140, los triglicéridos habían bajado, y tenemos 5 glóbulos rojos por campo, por lo cual solicito también el laboratorio inmunológico y programo la biopsia renal. La biopsia renal, que ahora la vamos a ver, se realiza a mediados del mes de diciembre, y después de que tengo la biopsia renal, me viene el resto del laboratorio inmunológico, donde tenía un anti-DNA de 31, para un valor, digamos, mayor a 27 positivo, anticuerpo antimembrana basal negativo, anti-MPO de 103, anti-PR3, o sea, los ANCAS de 51, para un valor normal de menos de 20, los complementos normal, y un FAN positivo moteado 1 en 160. El resultado de la biopsia renal es la que vamos a ver ahora. Había 10 cilindros, había 10 glomérulos en el cilindro, 7 presentaban semilunas, 2 fibrosas, 4 fibroepiteliales, un epitelial, 2 glomérulos con esclerosis segmentaria, 2 glomérulos esclerohialinizados, con un componente de cronicidad de un 45% del área tenía atrofia y fibrosis túbulo-intersticial. La inmunofluorescencia era en ese momento negativa. Es así que decido que es un paciente que probablemente tenga una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, según el cuadro clínico y la biopsia, que prácticamente era concluyente, así que decido inmunosuprimirlo, para lo cual le pido una placa de tórax, que me vinieron infiltrados. A ver si alguien puede, por favor, silenciar el micrófono. Tendrían que silenciar el micrófono. Bueno, la placa de tórax era patológica, por lo cual inmediatamente tenía que inmunosuprimir al paciente, así que le pido un ataque helicoidal de tórax, donde se observan múltiples y extensos infiltrados intersticiales de tipo vidrio esmerilado, distribuidos de manera aleatoria, tanto en el lóbulo superior como en lóbulos inferiores, asociado a dilataciones bronquiales, más evidente en segmentos posteriores y lóbulos inferiores. No había imágenes nodulares, no había imágenes cavitarias, y había algún que otro ganglio algo aumentado de tamaño, pero no de carácter adenomegálico. Es así que hasta ese momento yo digo, este paciente padece una vasculitis, ANCA positivo, con una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, con la duda de que el compromiso pulmonar pudiera deberse a una patología infecciosa sobreagregada, que en estos tiempos nos hace pensar enseguida en el SARS-CoV-2, o que pudiera tener una patología pulmonar relacionada a su enfermedad glomerular. Se deriva neumonología. Fíjense que a todo esto ya estamos en el mes de febrero, porque el paciente se fue de vacaciones, no volvió, recibo la biopsia, bueno, estas cosas que pasan muchas veces. La PPD era negativa, inicio una vacunación antineumocóxica, antigripal y contra el COVID. El día 10 del 3, la creatinina era de 4.2, inicio ese mismo día que recibo la creatinina, había conseguido ya la medicación inmunosupresora, se tardó muchísimo porque el IPROS tiene, bueno, no sé, mucho trámite para conseguir la ciclofosfamida especialmente, así que empiezo
este día con la inmunosupresión. La meprednisona continúa por vía oral, 40 miligramos por 30 días y luego descenso. El paciente continuó con Bactrim, con protección gástrica, vitamina D, losartán y amlodipina. El día 18 del 3, la creatinina había bajado a 2.7, estaba un poco más anémico y no había otros datos de importancia. Programo 3 pulsos de ciclofosfamida de 500 miligramos cada uno para continuar con acetopina al menos 18 meses y lo vi hace 2 días que la creatinina había bajado a 2.3 miligramos por decilitro con una urea de 1 gramo y encontrándose ya con 20 miligramos de meprednisona. Entonces nosotros vamos a definir la glomerulonefritis rápidamente evolutiva como un síndrome clínico y patológico que describe 3 elementos. Por un lado, la pérdida de la función renal en un corto tiempo, que en general lo decimos de semanas o meses, en este caso era meses, un análisis de orina de características nefríticas con una proteinuria que puede ser o no en rango nefrótico, con microhematuria y cilindros hemáticos o glóbulos rojos dismórficos, y una biopsia renal con la formación del más del 50% de semilunas en más del 50% de los glomérulos, la presencia de semilunas, lo que se correlaciona con respuesta proliferativa por fuera del penacho glomerular, como ya hemos visto en otras ocasiones, y ustedes lo vieron muy bien en todas las mostraciones que hicieron los patólogos. Lo más importante en el diagnóstico de la glomerulonefritis rápidamente evolutiva es que el diagnóstico sea lo precoz, sea lo más posible precoz, para evitar mayor pérdida de la función renal. En este caso, ya nos encontrábamos con un paciente que probablemente llevaba muchos meses con este diagnóstico y que había evolucionado en gran parte con gran porcentaje de cronicidad. Es importante que ustedes hagamos un análisis de que una enfermedad se presenta con distintas formas de expresión clínica, y en este caso, este esquema que ya lo vimos en los Ateneos anteriores, nosotros podemos decir que un paciente se puede presentar con hematuria asintomática o un poco de proteinuria, puede presentarse como un síndrome nefrítico agudo, como una glomerulonefritis rápidamente evolutiva o como una enfermedad crónica. Cuando nosotros tomamos las distintas patologías, vemos que algunas tienen una forma de presentación de distintas maneras a lo largo del tiempo, como la IgA y el lupus, y cuando miramos la glomerulonefritis ocasionadas por ANCAs, como en este caso, nos encontramos que las formas de presentación clínica son el síndrome nefrítico agudo, la glomerulonefritis rápidamente evolutiva o la enfermedad renal crónica. Cuando uno mira a nuestro paciente, uno diría que estaría en este lugar donde la glomerulonefritis rápidamente evolutiva ya tiene un grado de cronicidad bastante importante. Cuando vamos a hacer un análisis de la glomerulonefritis rápidamente evolutiva, para esto miramos cómo es la descripción del glomérulo, encontramos el polo vascular y el polo urinario, el penacho capilar, y encontramos la cápsula de Bowman y el espacio urinario, y por fuera las células del epitelio parietal, que son las que proliferan, ocasionando la semiluna y comprimiendo el penacho en este sentido hacia adentro. Tan es así que se forman lo que se llaman las semilunas epiteliales, donde prácticamente la semiluna está formada por células epiteliales, como dijimos recién, y si seguimos en la evolución, como este paciente, nos vamos a encontrar con el transcurso del tiempo, la semiluna se va transformando en una semiluna fibroepitelial, con la presencia de fibrosis. Esta es una tinción con metenamina plata, y si sigue evolucionando nos vamos a encontrar con una
semiluna prácticamente fibrosa. A nosotros nos interesa ahora, en este momento, evaluar cuál es el origen de la semiluna. ¿Por qué digo esto? Porque en las épocas anteriores, cuando yo era joven y recién me había recibido de nefróloga, se decía que el origen de la semiluna era el podocito. También se dijo que probablemente eran los macrófagos. Sin embargo, con el tiempo se ha ido cambiando y el conocimiento, nosotros sabemos que el origen de la semiluna es la presencia de células epiteliales parietales que se desdiferencian a un fenotipo, un progenitor más inmaduro, con mayor capacidad de expansión hiperplásica. Entonces sabemos que los podocitos que están adyacentes pueden formar parte de la semiluna, pero no contribuyen a la lesión primaria. La consecuencia de la semiluna es la pérdida neta de la filtración glomerular, lo cual lleva por un lado al deterioro de la función renal por dos mecanismos. Uno, por la pérdida de filtración neta, pero también porque la semiluna involucra y obstruye el polo urinario, haciendo que deje de funcionar. Si las semilunas a posteriores, las células, se van eliminando por desprendimiento o por eliminación hacia la orina o apoptosis o eliminación fagocítica, aún esto es desconocido. Lo que sí sabemos que estas células desdiferenciadas con capacidad hiperplásica tienen una transición epitelial hacia mesenquimatosa, con pérdida de la polarización y liberación de una matriz extracelular hacia todas las direcciones, lo cual forma como una especie de panal dentro del espacio de Bowman, ocupando prácticamente la mayor parte de la semiluna. Finalmente la nefrona sufre atrofia, probablemente por desprendimiento y eliminación de algunas células, o por eliminación fagocítica o apoptosis, y aclaramiento fagocítico seguido finalmente de fibrosis intersticial. También conocemos nosotros que al lado de la semiluna, ¿sí?, o del glomérulo que tiene la semiluna, se acompaña siempre de lo que se llama inflamación periglomerular, sería la transmigración de células T, que migran desde las vénulas postcapilares de bajo flujo y que se dirigen a la zona periglomerular, tratando de, bueno, ya vamos a ver después, tratando de formar elementos inflamatorios, que en este caso son en general a predominio de células T. Nosotros sabemos, como dice acá, que la cápsula de Bowman forma una barrera que impide que estas células T, que están por fuera del glomérulo, puedan entrar hacia adentro y contribuyan a la organización fibrosa de las medialunas. Pareciera ser que la cápsula de Bowman actúa como un escudo inmunológico para preservar la integridad glomerular. Nosotros decimos ahora, ¿y qué son los CD44 y los CD9? Hay estudios recientes que indican que hay marcadores, son las células epiteliales activadas, en la superficie tienen una glicoproteína en esta superficie, que son los CD44, que se sabe que están involucrados en la proliferación glomerular y en la presencia de albuminuria. El CD9, por otro lado, está involucrado también, es una proteína que está en la superficie de la célula epitelial activada, en la cual se asocia proliferación celular, migración, adhesión y supervivencia de esta célula activada. Por otro lado, se sabe que el CD9 se relaciona con activación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, un factor clave de daño renal en las primeras etapas de la glomerulonefritis. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué nos importa el CD44 y el CD9? Porque son objetivos
probable de tratamiento. Como siempre, se están viendo cómo se puede acceder, que si realmente hay una glicoproteína que está asociada a las células epiteliales activadas, cómo se puede actuar para evitar esta activación. Y ahora vamos a ir a las categorías de cuando nosotros tenemos un paciente con una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, con semilunas. Vamos a categorizarla primero según la inmunofluorescencia y también lo cual tiene un valor sobre la fisiopatología. Entonces vamos a encontrar que las tipo 1 son producidas por anticuerpo antimembrana basal glomerular y la inmunofluorescencia vamos a encontrar el depósito lineal de IgG a lo largo del capilar glomerular. Una de las características de este tipo de glomerulonefritis asociada a anticuerpo antimembrana basal glomerular es que las lesiones se encuentran todas en el mismo estadio. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en las tipo 2 o tipo 3, que son las pauciinmunes y la tipo 2 por inmunocomplejo, vamos a ver que lo que hay es un depósito granular con estas características en la pared capilar, aunque también podemos encontrar depósitos mesangiales, dado, bueno, ya vamos a ver por qué este tipo de patología se asocia muchas veces a inmunocomplejos que no solamente se depositan en el capilar, sino otras inmunoglobulinas a nivel, por ejemplo, mesangial. Las tipo 3 son las pauciinmunes. Nosotros miramos la inmunofluorescencia prácticamente, puede haber escasa cantidad de IgG, IgM o C3, pero prácticamente no es visible. Tanto la tipo 2 como la tipo 3 encontramos glomerulonefritis semilunar en distintos estadios. Y si vamos a ver un poquito más acerca de las etiologías de esta enfermedad, nos encontramos con los depósitos lineales de anticuerpos o enfermedad antibasal glomerular. Se trata de una inmunoglobulina G que está dirigida contra la cadena alfa-3 del colágeno tipo 4, que se encuentra tanto en la membrana basal glomerular como en la membrana alveolar, produciendo, obvio, la patología. Este tipo de enfermedad nosotros sabemos que se produce en un 10 a un 15% de las glomerulonefritis rápidamente evolutivas y que puede tener una variedad limitada al riñón o bien puede asociarse a hemorragia alveolar difusa. En ese caso dependerá del colágeno tipo 4 que también se encuentra en el pulmón. Muchas veces este tipo de glomerulonefritis con anticuerpo antimembrana basal positivo, se asocia también a anticuerpos ANCA, tomando el nombre de enfermedad de doble anticuerpo o doble positivo. También la segunda opción, como vimos nosotros recién, la tipo 2, es por inmunocomplejos granulares, puede ser idiopático secundario, las más conocidas, la que nosotros conocemos, que son por inmunocomplejos, son las posinfecciosas, las asociadas a enfermedades del colágeno, la nefritis lúpica, el Schönlein-Henoch, la inmunoglobulina por IgA, es decir, es mucho más frecuente, especialmente en las edades tempranas de la vida, mientras que la glomerulonefritis pauciinmune, que se asocia 80-90% con positividad de ANCA, encontramos que las posibilidades son que el paciente padezca una poliangiitis con granulomatosis, una poliangiitis microscópica, una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, y la otra posibilidad es que se haya asociado a fármacos que no solamente siempre es limitada al riñón, sino que también puede haber variedades sistémicas asociadas a hidralazina, cocaína, propiltiouracilo, metimazol, alopurinol, sulfasalacina, minociclina, penicilamina, rifampicina, sofosbuvir, terapia con anti-TNA para artritis reumatoidea y espondilitis anquilosante. La otra variedad
es que el paciente tenga una glomerulonefritis necrotizante semilunar con anticuerpo antimembrana basal negativo y ANCA negativo. Respecto de la fisiopatología, es como decimos nosotros, bueno, ya sabemos nosotros cuál es la inmunofluorescencia, ahora vamos a mirar estas categorías que nosotros vimos, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, ¿cuáles son los factores precipitantes involucrados en el desarrollo de la semiluna? Entonces nos vamos a encontrar que la IgG causará una lesión de la pared capilar glomerular en el anticuerpo antimembrana basal glomerular con activación local de complemento y de leucocitos polimorfonucleares, con intervención también de las células T. En estos tipos de pacientes a veces hay factores precipitantes, como el tabaco o los hidrocarburos. En los pacientes que tienen depósitos de complejos inmunes, digamos, el antígeno puede ser exógeno, por ejemplo un virus, el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C o el HIV, puede ser una bacteria gram negativa, puede ser un autólogo, esta puede ser el estreptococo también, un estafilococo, autólogo por la presencia de anticuerpos nucleares o anticuerpos tumorales, que desencadenarían la formación de la circulación de complejos inmunes que se depositan en el capilar glomerular o bien directamente a la producción in situ. En el caso de los pacientes con anticuerpo anticitoplasmático, lo que tenemos nosotros es la presencia de los ANCA, que son anticuerpos dirigidos hacia la mieloperoxidasa o proteinasa 3 o a ambos, con activación de neutrófilos, como ya vamos a después ver un poquito mejor la fisiopatología, que daña el capilar con activación local y sistémico del complemento, especialmente la vía alternativa, y la presencia de citoquinas y de otros factores que desempeñan un papel importante para la ruptura de la membrana basal, la precipitación de fibrina desde el penacho glomerular hacia la cápsula de Bowman, y esto seguido por la proliferación de células capsulares en semilunas. La proliferación final, aparte de las células epiteliales, también hay células viscerales como los podocitos, hay polimerización de fibrina, infiltración de monocitos, macrófagos y células T, invasión de miofibroblastos desde el intersticio formando la semiluna, por supuesto con la intervención de todas las interleuquinas, todas las quimioquinas, el TNA-alfa, el MCP y el MIF, que favorecen la producción de todos estos elementos. Lo que nosotros tenemos que comprender, que independientemente de lo que le dé origen a la enfermedad, que puede ser una pérdida de una tolerancia contra el MPR3 o MPO, la formación de ANCAS, en el caso de las vasculitis pausinmunes, la presencia de autoantígenos que generen la formación de anticuerpos y complejos inmunes, o la presencia del colágeno tipo 4 que desencadene el anticuerpo antimembrana basal glomerular, o la pérdida de la tolerancia o la presencia de anticuerpos dirigidos hacia las vías alternativas de complemento, van a tener finalmente una presentación de antígeno en todos los casos. Siempre va a haber autorreactividad de las células B y T. En algunas vamos a tener anticuerpos circulantes como los ANCAS, en otras podemos tener autoanticuerpos circulantes, como el lupus, por ejemplo. Algunos tenemos, por ejemplo, circulantes también los anticuerpos antimembrana basal, que se pueden dosar, y también podemos tener los autoanticuerpos dirigidos contra los factores del complemento. Independientemente del origen de todo este proceso, finalmente lo que se produce es la unión del C3, del C6, C7 con el C5b, formando un complejo que se une a la membrana.
a posteriori se une el C8, que lo inserta a la membrana, y finalmente el C9, que lo polimeriza y forma esto, que es un poro, que es el ataque de membrana, con la formación de necrosis vascular, ruptura de la membrana basal glomerular, pérdida de plasma, presencia de factores de la coagulación dentro del espacio de Bowman, y finalmente factores mitogénicos que hacen que la célula epitelial se hiperplasie, formando el colapso del glomérulo. Bueno, acá está, es un resumen de la semiluna. Respecto de la histopatología no vamos a agregar porque ya dijimos, ya hablamos recién. Entonces yo diría, ¿cuál es el paciente que yo sospecho que tenga una glomerulonefritis rápidamente evolutiva? ¿Y cómo evaluamos a este paciente? Una de las situaciones que me hacen sospechar es que un paciente con una glomerulopatía primaria o secundaria, por ejemplo una IgA, un paciente con un lupus, evolucione con deterioro de la función renal. ¿Cómo evaluamos? Este sería el caso de un paciente que ya tiene una enfermedad previa que evoluciona con deterioro de la función renal, pero podría ser un paciente que no tiene ninguna enfermedad y que debuta con un síndrome nefrítico, como dijimos hoy, con glóbulos rojos dismórficos, con deterioro de la función renal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Evaluarlo. Este paciente, si tiene eosinofilia, puede ser asociado a una vasculitis. Pedir los anticuerpos antimembrana basal glomerular circulantes a través de ELISA. Pedir los anticuerpos dirigidos contra la proteasa 3 y la antimiloperoxidasa, y también que nos proporcionen el título para poder hacer un seguimiento del paciente. Tengo que descartar todas las glomerulonefritis asociadas a infecciones, la asto si sospecho una post-estreptocócica, pero si tengo una post-infecciosa de cualquier otra etiología puedo pedir serología para VIH, hepatitis B y C. Va a ser muy útil el nivel de complemento para poder evaluar cuáles son las glomerulonefritis que son hipocomplementémicas, que en general son las por inmunocomplejos. Tengo que pedir una serología para lupus, el FAN, el anti-DN, el anti-SMID. Pedir factor reumatoide y nivel de crioglobulina si sospecho que puedas tener una glomerulonefritis asociada a esta enfermedad. Pedir la radiografía de tórax, pedir una tomografía de tórax, especialmente si sospecho hemorragia alveolar difusa, que puede ser o que un paciente tenga síntomas, o bien que tenga una anemia creciente de origen desconocido, buscar la presencia de alguna lesión cavitaria, broncoscopía y lavado alveolar si sospecho una hemorragia alveolar, especialmente si tengo que hacer diagnóstico diferencial con alguna enfermedad infecciosa, la evaluación otorrinolaringológica y biopsia de piel si un paciente tiene algún trastorno en la mucosa nasal, siendo la biopsia renal el pilar del diagnóstico. Es muy importante pedir los anticuerpos ANCA. Para la detección de estos anticuerpos, el laboratorio en general cuenta con dos metodologías. Una de ellas es la inmunofluorescencia indirecta, que nos indica especificidad. Sería la fluorescencia citoplasmática granular con acentuación de la fluorescencia interlobar, en este caso interlobular, con especificidad hacia la proteinasa 3. Lo que antes nosotros le decíamos ANCA-C o la asociación de ANCA-C, se asocia con especificidad hacia este antígeno. Mientras que el ANCA-P, que es lo que nosotros le decíamos anti-ANCA-P, nosotros ahora tenemos que tener la especificidad dirigida
hacia la mieloperoxidasa, especialmente con este patrón de inmunofluorescencia. Esto nos va a ayudar a dirigirnos también en el diagnóstico. Se pueden solicitar otros anticuerpos, por ejemplo, se ha visto que muchos pacientes ANCA tienen también anticuerpos LAMP2, que son anticuerpos dirigidos contra la proteína de membrana asociada al lisosoma 2. Se pueden pedir anticuerpos antiplasminógenos en algunos pacientes que se asocian a eventos tromboembólicos, y a la hora de hacer los diagnósticos diferenciales, no nos podemos olvidar de pensar en el diagnóstico diferencial dentro de las glomerulonefritis rápidamente evolutivas, con las microangiopatías trombóticas. Vale la pena entonces solicitar la LDH, las plaquetas, el reticulocito, los frotis, los anticuerpos anticardiolipina y ver y hacer diagnósticos diferenciales con las microangiopatías trombóticas. Respecto de la especificidad de ANCA, como vimos recién, dijimos que vale la pena solicitarlos, entonces vamos a tener que los pacientes pueden ser PR3 ANCA, generalmente son ANCA-C. Y si miramos las patologías, vamos a encontrar que la poliangiitis con granulomatosis se presenta en un 75%, que es lo que antes nosotros le llamábamos la enfermedad de Wegener. Entonces nosotros sabemos que la enfermedad de Wegener, que es la poliangiitis con granulomatosis, se asocia en un 75% a anticuerpos ANCA dirigidos contra el PR3. Y si nosotros tenemos un MPO ANCA, como en este paciente que presentamos recién, vamos a tener mayor especificidad para pacientes con vasculitis limitada al riñón, ¿sí? Y para la PAM, lo que le llamábamos la poliangiitis microscópica, ¿sí? Entonces, de una manera u otra, los ANCAs nos van a ayudar en el diagnóstico. Y siempre vamos a saber que hay pacientes con endocarditis que tienen un porcentaje de ANCA positivo, especialmente PR3, que los lupus también tienen, que algunas enfermedades infecciosas se asocian a esta patología. Pero ahora bien, nosotros llegamos al diagnóstico de que el paciente tiene una glomerulonefritis rápidamente evolutiva. ¿Y cómo podemos hacer una aproximación diagnóstica desde el punto de vista clínico? ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico para decir en qué categoría estoy parado con este paciente? Vamos a tener en cuenta el grupo etario, el nivel de creatinina, el grado de proteinuria, si el paciente tiene manifestaciones sistémicas, y si el paciente, por supuesto, tiene el antecedente de una glomerulopatía previa. Si nosotros miramos este estudio de 363 pacientes que se hicieron en la Universidad de Carolina del Norte, donde tomaron las glomerulonefritis crescénticas, pusieron las paus inmunes por inmunocomplejo, anticuerpo antimembrana basal, vieron las frecuencias, que el 60% de todas correspondía a las paus inmunes, que es la más frecuente, un 24% corresponde a las por complejos inmunes, un 15% a las anticuerpos antimembrana basal, pero si tomábamos los grupos etarios con edades de 1 a 20, nos vamos a encontrar que baja el porcentaje de la paus inmune y sube la glomerulonefritis por inmunocomplejos, mientras que permanece sin cambio la anticuerpo antimembrana basal. Y en la medida que el paciente se vuelve mayor, con edades de 60 años, fíjense que hay un 79% de pacientes que padecen una glomerulonefritis pausinmune, mientras que por inmunocomplejo solamente un 6%. El 15% siempre se mantiene para los anticuerpos antimembrana basal. Y si tomo para evaluar qué categoría puedo estar viendo el paciente, la creatinina y la proteinuria,
me voy a encontrar que los pacientes con anticuerpo antimembrana basal glomerular son los que tienen creatininas más altas. Este anticuerpo antimembrana basal, estas son las PAUS inmunes, 6.5, y las creatininas más bajas en aquellos pacientes que tienen glomerulonefritis por complejos inmunes. Y si tomo la proteinuria, nos vamos a encontrar que las proteinurias más altas, 4.39 con 1.63, se ven en los pacientes que tienen glomerulonefritis crecientes por complejos inmunes. Y si tomo los hallazgos anatomopatológicos de las glomerulonefritis, nos vamos a encontrar que los anticuerpos antimembrana basal glomerular se correlacionan con un altísimo porcentaje de crecentes, mientras que si nosotros miramos por complejo inmune, fíjense, un 77% de crecientes, la muestra de biopsia, mientras que las crecientes se correlacionaban de 19 a 30, o sea que en general esto también lo podemos asociar a las creatininas, por eso las creatininas eran tan altas, porque los porcentajes de semilunas eran mucho más altas en los pacientes que tenían anticuerpo antimembrana basal, eran superiores a los pacientes con glomerulonefritis por ANCA, donde había solo un 49% de los glomérulos que tenían semiluna, y mucho más baja los pacientes con complejos glomerulonefritis por complejos inmunes. Y cuando miramos nosotros, vemos que la necrosis glomerular era mucho más frecuente en este grupo de pacientes. Y cuando miramos la hipercelularidad glomerular, que no solamente se relaciona a proliferación endocapilar, mesangial, nos encontramos que las glomerulonefritis por complejos inmunes son aquellas que tienen mayor hipercelularidad mesangial. Y si nosotros tomamos los hallazgos anatomopatológicos en relación a los tipos de anticuerpos, nos vamos a encontrar que las crecientes, como dijimos hoy, un 44% de creciente en los pacientes ANCA positivos, MPO, 38, no hay mucha diferencia con los anti-PR3, pero si nos vamos a los anticuerpos antimembrana basal, nos vamos a encontrar, como dijimos recién, con un alto porcentaje de crecientes y altos porcentajes de creatinina, si los comparamos con este grupo. Pero a la vez aquellos pacientes que tenían PR3 o MPO positiva y que conjuntamente tenían anticuerpos antimembrana basal positivo, lo cual se considera que hay entre un 10 a un 20% de pacientes con glomerulonefritis PAUS inmune con anticuerpo antimembrana basal glomerular positivo, veíamos que el número de crecientes era mayor. Quiere decir que cada vez que tenemos un paciente con anticuerpo antimembrana basal, aunque se sume a la patología de base, que es una PAUS inmune, le agrega severidad. Entonces vamos llegando finalmente a nuestro paciente que tiene una posible vasculitis. Entonces cuando vemos al paciente con una posible vasculitis, vamos a ver que las vasculitis de grandes vasos, que son estas, las arteritis de células gigantes, poliarteritis nudosa, no es la que tiene nuestro paciente y que probablemente nuestro paciente esté con lesiones vasculíticas en la arteria arcuata, interlobares, en el glomérulo, ocasionando lo que se llama una glomerulonefritis de pequeños vasos, y en el momento en que nosotros evaluamos que tiene anticuerpos antineutrófilos o ANCA positivos, ya nos vamos hacia este grupo específico de lesiones. Yo ya con la edad del paciente, la presencia de ANCA positivo y la ausencia de complejos inmunes en la inmunofluorescencia, ya puedo asegurar que tengo al paciente en este sector. Siempre los pacientes con vasculitis deben hacerse diagnóstico con las diferenciales con enfermedades infecciosas, tromboembólicas, malignidad, estados hipercoagulables,
PTT, síndrome antifosfolipídico, que es lo que corresponde. Y finalmente nos viene muy bien hacer un repaso sobre la nomenclatura de los ANCA, para poder usar las nomenclaturas que corresponden, y poder evaluar que los pacientes con anti-MPO ANCA, fundamentalmente son los que tienen poliangitis microscópica, la que le llamamos PAM, aunque un grupo puede tener PR3 ANCA, acordándonos que hay un 20% que son ANCA negativos. Si pensamos que nuestro paciente podría tener una vasculitis limitada al riñón con MPO ANCA positivo, podríamos decir que es probable que la tenga. Y si pensamos que este paciente puede tener una granulomatosis con poliangiitis, que es lo que antes le llamaba Wegener, que ahora se llama granulomatosis con poliangiitis, también puede tener un 20% de ANCA negativo, pero sin embargo se asocia casi siempre a la inmunofluorescencia positiva para los anti-PR3. Finalmente llegamos al paciente que estamos charlando, que considero que tiene una vasculitis de pequeños vasos, pausinmune, donde ahora vamos a ver un poquito cuál es la fisiopatología con un poco más de detalles. En general las vasculitis pausinmune de pequeños vasos, lo primero que tienen es una activación del neutrófilo y la formación de liberación desde los neutrófilos, de los que se llaman trampas celulares de neutrófilos, que interactúan en la interfaz endotelial de la microvasculatura renal. Estas trampas de neutrófilos que son liberadas por los neutrófilos están compuestas por ADN nuclear, proteínas nucleares granulares y citoplasmáticas, distintos tipos de proteínas como catepsina e histona, que a la vez, en la medida en que aumentan, le producen mayor gravedad a la lesión endotelial. Estos NET también depositan antígenos, autoantígenos, como ya vamos a ver en el esquema que viene, donde vamos a ver que incluso los NET tienen ANCAs adentro y producen respuestas locales sobre los linfocitos T y desregulación del complemento local. Esto es importante porque cada vez, digamos, nosotros podemos usar terapias dirigidas a la proliferación, antiproliferativas, pero podemos usar terapias que bloqueen los elementos de la cascada terminal del complemento, que sería una vía terapéutica prometedora y que se está trabajando mucho en estos últimos años para el tratamiento de la vasculitis. Lo otro que tenemos que decir, que en todas las vasculitis hay pérdida de tolerancia de los antígenos neutrófilos, por eso aparecen los ANCA, y los ANCA son inmunoglobulinas, por lo cual significa que también está alterada la inmunidad adaptativa, las células B. Quiere decir que hay alteración de las células B, hay alteración de las células T y alteración de los neutrófilos. Acá vemos en este esquema cómo vemos un neutrófilo con los ANCA antígenos que están adentro del citoplasma, por algún motivo, inflamatorio, por vía complemento, estos neutrófilos empiezan a mostrar los ANCAs hacia la superficie. Finalmente, el ANCA se activa por la presencia de los anticuerpos ANCA. Tenemos ANCA antígeno, ANCA anticuerpo, se activa el neutrófilo. Una de las acciones que produce este efecto es la degranulación de neutrófilos, la liberación de proteasas y de especies reactivas de oxígenos, mientras que el NET va englobando todos estos elementos y los va exponiendo a la superficie endotelial para producir el daño, lo cual se asocia a el aumento de células T autorreactivas y monocitos que aumentan la injuria tisular.
hay un rol muy importante del complemento, como decíamos hoy. Por eso hoy en día se está mirando que las terapias dirigidas hacia las vasculitis tienen que tener están dirigidas hacia el complemento. Entonces vamos a ver que un neutrófilo activado, con la presencia de los ANCA, libera algunos factores como la properdina, y que la properdina lo que hace es activar la vía alternativa del complemento, terminando finalmente en la 5-convertasa, el MAC, que sería lo que finalmente es el ataque de membrana, produciendo los poros y lesionando por supuesto los gérmenes, pero también las membranas basales glomerulares, y finalmente la producción de del C5, que sería una anafilotoxina, que atrae muchos neutrófilos, a lo cual hay que sumarle el C5A, que también tiene un receptor dentro de la superficie del linfocito, que se llama CD88, que produce amplificación y que promueve inflamación. Como vemos nosotros, entonces tenemos el neutrófilo que se activa, ¿sí? La presencia de los ANCAs, que van y que se unen al neutrófilo, que lo activan, la producción de los NET, la activación, fíjese, a este nivel de la vía alternativa del complemento, produciendo citotoxicidad y quimiotaxis. Entonces vemos que está involucrado la vía alternativa del complemento, que hay activación de los neutrófilos, donde los ANCA están ocupando un lugar muy importante, y los anticuerpos ANCA, que están relacionados a la desregulación de las células B, que son las que producen los anticuerpos. También sabemos nosotros que hay bases genéticas que promueven la aparición de vasculitis, esto está estudiado, en relación a distintos HLA, tanto para el PR3 con el anti-MPO, hay polimorfismos asociados, por ejemplo, al HLA-DQ, de manera tal que sugieren que la MPO-ANCA es una entidad distinta al PR3-ANCA, que podrían ser enfermedades diferentes. Hay factores ambientales, como la infección, por eso es tan importante el transporte nasal de estafilococo y la posibilidad de que el estafilococo sea el que haga que gatille la producción de autoanticuerpos. También se ha visto que las bacterias gram negativas pueden actuar produciendo este tipo de anticuerpos anti-LAMP2, como dijimos hoy. Y hay otros factores de riesgo ambiental, como el sílice, metales pesados, fármacos, que pueden producir ANCA, y otros elementos, como dijimos hoy, que algunos son fármacos o metales pesados también. El rol de los neutrófilos lo vamos a pasar. Nosotros nos preguntamos desde hace tiempo si los ANCA son patogénicos o no. Hay estudios, varios estudios clínicos y preclínicos, que dicen que los ANCA se pueden transferir de la madre al hijo y ser patogénico y provocar enfermedad. También se dice que la plasmaféresis puede remover ANCAs, y entonces también podría mejorar la enfermedad. Sin embargo, no queda claro, ya que muchos pacientes tienen ANCAs a niveles bajos, sin embargo tienen una enfermedad activa. Pero igual la presencia de ANCAs y poder establecer el nivel de ANCAs nos va a ayudar a nosotros en el seguimiento de pacientes ANCA positivos. Y bueno, acá les muestro este cuadro con el cual me quedo definitivamente, para poder mostrarles. Dijimos hoy que se estaban considerando que las dos enfermedades eran distintas, vamos a ver por qué. Los pacientes con vasculitis PR3 ANCA son pacientes más jóvenes,
viven en otros lugares, tienen otra genética. Si miramos los pacientes PR3-ANCA, nosotros decimos que son los que se asocian a vasculitis asociada a granulomatosis, entonces tienen inflamación granulomatosa. Tienen una forma de presentación más aguda que el MPO-ANCA. Compromete la vía respiratoria superior, la vía aérea, nasal, producen perforación, nariz en silla de montar, ¿sí? A nivel respiratorio, normalmente o frecuentemente producen nódulos y cavitaciones, ¿sí? Tienen recaídas frecuentes, mientras que lo MPO-ANCA, donde está parado nuestro paciente, tienen edades más grandes, viven en otros lugares, tienen otra genética, tienen vasculitis necrotizante, pero no es granulomatosa. Y fíjense esto, tienen evoluciones crónicas, cursos indolentes, lentos. Muchas veces la enfermedad está limitada al riñón, hay mucha aislada fibrosis intersticial, enfermedad intersticial. Y fíjense esto, a nivel pulmonar tienen fibrosis crónica, reticulación, pulmones en panal de abeja, neumonía intersticial, como tiene nuestro paciente. Es raro que tengan compromiso el sistema de la vía aérea superior. Y fíjense otra característica que se correlaciona con nuestro paciente. Tienen injuria renal crónica, tienen peor sobrevida. Los riñones están más alterados. Capaz que no tienen tantas recaídas, tienen menos recaídas, pero sí los diagnósticos se hacen tardíos. Así que uno podría esto correlacionarlo con nuestro paciente. Bueno, finalmente ya terminando un poco con esto, vamos a ver en esta revista donde nos muestra un glomérulo que tiene una necrosis segmentaria, que es frecuentemente vista en estos pacientes, donde la semiluna característica que ocupa gran parte, casi circunferencial, donde muchas veces si biopsiamos un vaso vamos a encontrar, fíjese, necrosis fibrinoide, pérdida de la arquitectura del vaso. Y en este caso se ven angiitis medular. Y respecto al tratamiento, yo como ya fui muy extensa en lo que comenté, voy a ir rápido. Y si alguien quiere que hablemos de tratamiento de las vasculitis, yo tengo una charla que ya hice el año pasado sobre tratamiento con más especificidad de lo que voy a decir. Los glucocorticoides, ¿qué rol cumplen? Son un rol central en el tratamiento de la vasculitis. Las glomerulonefritis rápidamente evolutiva o las hemorragias pulmonares tienen que recibir pulsos de metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos durante 3 días seguidos, y a partir de entonces prednisona oral a 1 miligramo kilo día, con un máximo de 60, fíjense, continuando durante 2 a 4 semanas, con un rápido descenso. La mayoría de los casos, la prednisona tiene que estar en 5 miligramos a los 6 meses de iniciado el tratamiento. Hay un estudio que se llama PEXIVAS, es un estudio multicéntrico con pacientes graves, con bajo filtrado glomerular, hemorragia pulmonar, que se ha abordado la pregunta si dar dosis altas o dosis bajas de corticoides, y fueron asignados al azar 704 pacientes, y encontraron que los glucocorticoides, al 50% de las dosis,
son tan efectivos como los corticoides en dosis habituales. La ciclofosfamida ocupa un lugar muy importante, se puede dar por vía oral o endovenosa, es muy eficaz. Cuando comparamos la forma oral o endovenosa, no hay prácticamente diferencia. La endovenosa se asoció solamente con menos episodios de leucopenia. Acá están las dosis de la vía oral, 2 miligramos kilo día, y la endovenosa 15 miligramos kilo cada 2 o 3 semanas. Ahora vamos a ver un poquito más. El rituximab, que es un anti-CD20, se empezó a usar dada la recurrencia, que enfermedades, hay pacientes que muchas veces están con actividad permanente y que no se puede controlar con ciclofosfamida. A estos pacientes hay que agregarle rituximab. Entonces hay estudios como el RAVI y el Rituxvax, que yo los nombro nada más, donde en este caso eran pacientes con pacientes que de primera o recidivante, o pacientes más graves, con compromiso renal severo, donde se comprobó que el rituximab no fue inferior a la ciclofosfamida para establecer resolución del cuadro inicial. Entonces las CADIGO nos dicen a nosotros por recomendación que una vez hecho el diagnóstico de la enfermedad, queremos inducir remisión únicamente si hay compromiso de riesgo de un órgano como, qué sé yo, una hemorragia alveolar, o el paciente que entra en diálisis rápidamente por grave deterioro de la función renal, podría considerarse la plasmaféresis. Si no, las opciones terapéuticas son la ciclofosfamida más los glucocorticoides, o el rituximab más los glucocorticoides, mientras que aquellos pacientes que no involucran ningún órgano importante, considerar el micofenolato. El metotrexate también, por supuesto. Acá nos fijamos en qué paciente uno preferiría usar rituximab, en los niños o en los adolescentes, en mujeres premenopáusicas para evitar la toxicidad ovárica de la ciclofosfamida, en adultos con ciertas enfermedades, en pacientes que tenés que usar siempre corticoides, en aquellos que recaen, los anti-PR3, que son los que recaen, uno podía usar el rituximab. Si no, en general, la ciclofosfamida es una buena opción, especialmente si hay enfermedad severa. Algunos casos se asocia a rituximab, como ya vamos a ver. Respecto de la endovenosa u oral, no hay diferencia, solamente cuando ya venimos usando ciclofosfamida oral y ya tenemos dosis acumulativas muy elevadas, usar la vía endovenosa, que son dosis más bajas. Fíjense este estudio del Pexivas, qué rápido descienden los corticoides, es llamativo. Si miramos nosotros, a la semana cuarta, ya están con 25 miligramos, ellos demostraron que los pacientes no evolucionan peor. Y fíjense que dan corticoides, fíjense, hasta las 14 semanas, las 16 semanas, ya el paciente está con 5 miligramos. Hasta las 23 semanas, 24, que son los 6 meses, donde algunos investigadores dicen que se puede llegar a suspender la terapéutica. Acá están las dosis, todo esto está sacado de las CADIGO, las dosis de la ciclofosfamida oral, la dosis de la ciclofosfamida endovenosa. Fíjese que se hacen pulso de 15 miligramos kilo por semana, a la semana 0, 2 y 4, ¿sí? Cada 15 días. Después pasan cada 3 semanas, y acá es un total de 6 dosis, evaluando la posibilidad, si es necesario, de continuar con más dosis cada 3 semanas. El rituximab, acá están las posibilidades de dar 375 miligramos metro cuadrado por semana o 1 gramo en la semana 0 y 2, y la posibilidad de asociar rituximab o ciclofosfamida, que en este caso se darían ciclofosfamida solamente 2 dosis. 2 dosis. Se darían
cada 2 semanas por 6 dosis, y la posibilidad de dar microfenolato, como vamos a ver que se podría llegar a usar para los tratamientos de mantenimiento, pero por el momento no hay diferencia o se prefiere la azathioprina. El uso de plasmaféresis estaría indicado en pacientes con hemorragia alveolar, con pacientes con rápido deterioro de la función renal que requieren diálisis, o pacientes con ANCA positivo, con anticuerpo antimembrana basal positivo. En este tipo de pacientes, viendo que la presencia del anticuerpo antimembrana basal le imprime una mala evolución, podríamos usar plasmaféresis. Respecto al tratamiento de mantenimiento, se recomienda la posibilidad de dar rituximab o azathioprina con bajas dosis de corticoides luego de la remisión de la inducción, y el tiempo más o menos sería 18 meses de azathioprina una vez inducida la inducción, pero se podría llegar a continuar algunos años más. Considerar siempre para el tratamiento de estos pacientes todos los pacientes que tienen factores de riesgo de recaída, que son las historias de recaídas, los que más recaen en el subgrupo de TR3-ANCA. Estos pacientes se tendría que considerar la posibilidad probablemente de usar rituximab como otra alternativa. Y finalmente está la última diapositiva, donde nosotros vemos que en la fisiopatología de la vasculitis, como vimos recién, hay un montón de elementos que están alterados. Vimos recién que intervienen los linfocitos T, las alteraciones en la regulación de los linfocitos B, los neutrófilos, la vía alternativa del complemento. Por eso hay tantas posibilidades terapéuticas. Y ahora lo último, lo que se está viendo hoy en día, es el uso del inhibidor del receptor C5A de la vía alternativa del complemento, que es el Avacopan, que sería lo último que se está usando ahora. Bueno, acá los dejo.